Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Lo Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 114. Rosa del desierto. ¿No deberías hablar primero con Kosa o con tu padre?, preguntó Marcus. Vivi negó con la cabeza con firmeza. Nunca estarían de acuerdo con eso. Arabasta sobrevive como un reino del desierto debido al comercio. Sin barcos que vinieran del mundo exterior, nuestra población colapsaría. Pero eso solo es cierto para un reino desértico normal. Con tus habilidades, no creo que tengamos ese problema. Incluso si todos los barcos mercantes del Grand Line dejaran de llegar, creo que nuestra gente podría crear mejores vidas a través de sus propios esfuerzos. Marcus no pudo evitar sonreír con ironía. Debería decir que confías demasiado en mí o que estás siendo demasiado testarudo. Vivi se rascó la cabeza. Jeje, me estás haciendo sonrojar con todos los cumplidos. No te estaba felicitando. Marcus miró a Cobra y Totó. Como mínimo, deberías escuchar lo que tu padre y ese antiguo comerciante tienen que decir. Más perspectivas pueden darte una respuesta diferente a la que ya has decidido. Vivi dudó durante un largo momento. Sabía que Marcus tenía razón, pero también sabía cuál sería la respuesta. Arabasta había sobrevivido durante generaciones gracias a las rutas comerciales. Pero cuando finalmente se armó de valor para acercarse a su padre y explicarle la idea, la respuesta la sorprendió. ¿Realmente puedes hacer eso? Eso es increíble. Totó fue el primero en hablar. Lo eres, no en contra. ¿En contra? ¿Por qué lo estaría? Totó la miró como si estuviera loca. ¿Tienes alguna idea de lo que significaría desmagnetizar el Grand Line? Sí, perderíamos la guía de las poses eternas, pero esa no es la única forma de navegar. Las tarjetas Vibre funcionan igual de bien y, de todos modos, son más confiables. Y una vez que estemos desmagnetizados, el viaje a Arabasta será más seguro. Los piratas dependen de esas corrientes magnéticas para encontrar sus objetivos. Sin ellos, solo las personas que quieran hacer negocios aquí harían el esfuerzo de encontrarnos. Ni siquiera puedo imaginar cómo sería el futuro de Arabasta. Cobra se había quedado en silencio. Su primer instinto había sido rechazar la idea por completo, parecía demasiado arriesgada. Pero mientras escuchaba el razonamiento de Totó, algo hizo clic en su mente. Había estado pensando demasiado estrechamente, centrándose solo en las consecuencias inmediatas en lugar de en los beneficios a largo plazo. Sí, el comercio se interrumpiría inicialmente. Los comerciantes no podrían seguir sus rutas habituales. Pero una vez que el polvo se asentó, no más incursiones piratas. El comercio se volvería más estable. Y a la larga, los comerciantes probablemente lucharían entre sí por la oportunidad de hacer negocios en Arabasta. Después de todo, una nación con una población tan grande tenía un enorme poder de consumo. Si Arabasta realmente pudiera desmagnetizarse de la red de Grand Line, ese podría ser uno de los movimientos más inteligentes que podríamos hacer. Vivi miró a su padre con incredulidad. Ella había estado tan segura de que él diría que no. Detrás de ellos, notó a Marcus sonriendo y asintiendo, como si hubiera predicho este resultado todo el tiempo. ¿Realmente estaba pensando en esto de manera demasiado simplista?, murmuró para sí misma. Una vez que Cobra y Totó comprendieron completamente que Marcus podía lograr esta hazaña, su emoción solo se intensificó. La forma en que lo miraban cambió por completo. Marcus, Arabasta es solo una nación pequeña en la primera mitad del Grand Line. Hay tantos otros países que necesitan desesperadamente tus habilidades. Desde que comenzó la gran era pirata, las naciones insulares han sido constantemente atormentadas por ataques piratas. Ellos te necesitan. Podrías cambiarlo todo. Como nación miembro del gobierno mundial, Cobra había sido testigo de innumerables países aliados destruidos o paralizados por incursiones piratas. Marcus se señaló a sí mismo. Odio decírtelo, pero también somos piratas.
Eso es completamente irrelevante. Cobra rechazó la preocupación como si fuera un mosquito. Entonces sus ojos se iluminaron. Oh, por cierto, ¿necesitas una novia? ¿Qué opinas de Vivi? Es amable, inteligente, bien educada. ¡Padre! La cara de Vivi se puso de un rojo brillante y quería que la arena se la tragara entera. Esto le recordó ese momento embarazoso en el barco cuando trató de ofrecerse como recompensa por su ayuda. Eso había sido lo suficientemente embarazoso sin que su padre intentara subastarla activamente. Lo siento mucho, Marcus. Por favor, no lo tomes en serio. Él es justo, envejeciendo y su cerebro ya no funciona correctamente. Ella no podía mirar a los ojos de Marcus. Marcus no mordió el anzuelo. No te preocupes por eso. Pero en realidad todavía no estoy seguro de poder desmagnetizar una isla. Es teórico. Necesitaré que me des una pose eterna para que pueda experimentar con ella. Al ver que el tema cambió con éxito, Cobra no impulsó más el ángulo del emparejamiento. En cambio, observó la interacción entre Marcus y Vivi con una sonrisa. En los últimos días que pasó viajando juntos, él se había formado una impresión clara de Marcus. El joven que claramente no era de un fondo común. Sus modales eran impecables, él con confianza, y él mostró respeto sin ser servil. ¿Dónde está tu patria? Si no te molesta que te pregunte. Debes haber recibido una excelente educación al crecer. La pregunta cogió Marcus fuera de guardia por un momento. Mi patria es un antiguo reino en el norte. En el fondo, todo el mundo tenía acceso a la buena educación. ¿Un antiguo reino en el norte? ¿Te refieres a algún lugar en el azul del norte? Cobra frunció el ceño, recorriendo mentalmente las naciones que conocía. El único que me vino a la mente fue Deul Kingdoman, y ese lugar no tenía exactamente la mejor reputación. ¿El reino de Deul? Si eres de allí, se alejó, claramente tratando de ser diplomático sobre su opinión. No el azul del norte. Mi patria lo es, mucho más lejos que eso. Y no es una nación miembro del gobierno mundial. Ya veo. Cobra asintió con comprensión. Eso explicaba mucho, en realidad. Si Marcus viniera de una nación miembro del gobierno mundial, no tendría ideas tan poco convencionales sobre la gobernanza y la sociedad. Después de su conversación, Marcus y Vivi partieron de Yuba en el trineo de arena, dejando atrás a Cobra y Totó para supervisar la ciudad restaurada. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Totó miró a Cobra con confusión. Su Majestad, usted, ya no soy rey. ¿Qué? Los ojos de Totó se abrieron de par en par. Vivi ya ha heredado el trono. Todavía es muy joven. Pero Cobra, siguientes palabras del casi llegado a la edad del comerciante, dan las piernas en su totalidad. No, el que heredó el trono a su hijo. Cosa es el nuevo rey de Arabasta. ¿Qué? En la arena, trineos, Marcus y Vivi se sentaron uno frente al otro. Vivi inquieto, nervioso, incapaz de quedarse quieto. Ella mantuvo el ajuste de su posición, alisando su ropa, tocar su cabello, cualquier cosa para evitar la toma de contacto con los ojos. Marcus, mientras tanto, parecía completamente tranquilo en la superficie. Pero su mente estaba ocupada con un problema. ¿Cómo es exactamente lo que él demagnetice una isla? De vuelta en Zapote, en Graveyard Whiskey-Peak, había usado sus habilidades para acortar el tiempo necesario para que una pose de troncos registrara la firma magnética de una isla. Durante esos experimentos, había excavado cantidades masivas de mineral de hierro e incluso descubrió un depósito de oro que se extendía a miles de metros de profundidad. Entonces, ¿qué determinó realmente las propiedades magnéticas de una isla? ¿Fue el contenido de mineral de hierro? ¿La composición del lecho rocoso debajo de la isla? ¿O quizás esas vastas vetas de oro subterráneas? Rápidamente descartó el oro como factor principal. Si el oro fuera el componente clave, entonces Esquipiea no debería tener ninguna firma magnética. Después de todo, esa isla había sido lanzada 10.000 metros hacia el cielo por la corriente No-Cap. No había forma de que se pudiera haber llevado suficiente oro en ese violento ascenso para sostener un campo magnético. Además, en él había fundido la mayor parte del oro de Esquipiea para construir su arca voladora, la Maxim. Si la isla aún conservaba sus propiedades magnéticas después de eso, demostraba que el oro no era el factor determinante. Así que tenía que ser otra cosa.
¿El lecho de roca? ¿El contenido de hierro en la piedra? O tal vez algo sobre cómo los poderes de la fruta del diablo interactuaron con el campo magnético natural de la isla. Marcus estaba tan absorto en sus pensamientos que casi no notó la inquietud cada vez más nerviosa de Vivi. Finalmente, registró que había estado retorciéndose en su asiento durante los últimos minutos. ¿Qué pasa? Vivi saltó ligeramente. Oh. Nada. Estoy bien. Completamente bien. Marcus levantó una ceja. Obviamente ella no estaba bien. Has estado actuando raro desde que dejamos a tu padre. ¿Pasó algo? No. No pasó nada. ¿Por qué habría pasado algo? Solo estoy pensando cosas. Cosas normales. Pensamientos regulares que tiene la gente. Marcus la miró fijamente durante un largo momento. Eres un mentiroso terrible, ¿lo sabes? Los hombros de Vivi se desplomaron derrotados. Lo sé, admitió en voz baja. Entonces, ¿qué te molesta? Permaneció callada durante mucho tiempo, mirándose las manos juntas en el regazo. Lo que dijo mi padre antes, acerca de, ya sabes, lo de la novia. No. La cara de Vivi se puso roja de nuevo. Él lo estaba intentando, quiero decir, él estaba sugiriendo. Y sé que no estás interesado, obviamente, ¿por qué lo estarías? Pero fue tan vergonzoso y, tu padre solo estaba siendo papá. Avergonzarte está básicamente en la descripción del trabajo. Marcus sonrió levemente. No te preocupes por eso. No me lo tomé en serio. ¿No lo hiciste? Por supuesto que no. Volvieron al silencio. Marcus volvió a reflexionar sobre el problema de la desmagnetización. El problema era que no entendía completamente cómo interactuaban sus habilidades de Minecraft con el sistema de navegación magnética del mundo One Piece. En el juego, los bloques eran solo bloques. Pero aquí, todo tenía física del mundo real. Si sacara demasiado mineral de hierro de debajo de una isla, ¿sería suficiente? ¿O necesitaría alterar la composición del lecho rocoso? ¿Y qué pasa con los efectos secundarios no deseados? ¿Podría desestabilizar accidentalmente la estructura geológica de una isla alterando su campo magnético? Marcus. La voz de Vivi interrumpió sus pensamientos de nuevo. ¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Lo que dijiste sobre tu patria, ese antiguo reino en el norte, ¿de verdad está tan lejos? ¿O solo estabas siendo vago porque no quieres hablar de eso? Marcus consideró la pregunta. Es complicado, dijo finalmente. Digamos que no puedo volver allí, aunque quisiera. Entonces, en cierto modo, sí, está increíblemente lejos. Imposiblemente lejos. Vivi asintió lentamente, aceptando su respuesta a pesar de que claramente quería saber más. Lo siento. Eso debe ser difícil. Está bien. Marcus. Si quieres preguntarme algo, solo pregúntalo. No seas tímido al respecto. Vivi respiró hondo. ¿Cómo me ves? El rubor de una chica hablaba más fuerte que cualquier palabra. Marcus no estaba ajeno, podía leer el subtexto de su pregunta. Pero se mantuvo cauteloso. Después de todo, había 3 grandes ilusiones en la vida. Pensar que podías ganar una pelea que estabas perdiendo, pensar que le gustabas románticamente a alguien y pensar que tu teléfono vibraba en tu bolsillo. Bueno, el último fue simplemente raro. Eligió sus palabras con cuidado. ¿Cómo te veo? Eres una princesa que renunció a su trono para servir a los mejores intereses de su pueblo. Alguien que antepone los ideales al beneficio personal. Y. También una mujer hermosa. ¿Eso es todo? Vivi parecía un poco decepcionada. Marcus frunció el ceño, un poco confundido. ¿No fue un cumplido sólido? ¿Qué más quería? La expresión de Vivi se complicó. Lo hice, hacer lo correcto. Ah. Así que de eso se trataba realmente. Ella no estaba buscando cumplidos, estaba buscando confirmación de que abandonar el camino tradicional de la realeza no había sido un error. De Marcus, había aprendido sobre ideas revolucionarias y trató de implementarlas tal como las entendía. Pero todo el proceso se sintió como ser una estudiante que tomaba un examen, esperando ansiosamente para ver si el examinador la aprobaba o la reprobaba.
Y su respuesta había sonado como el mínimo indispensable, sin ningún indicio de que ella los hubiera excedido. Él sonrió, finalmente entendiendo lo que ella necesitaba escuchar. Lo has hecho increíblemente bien. Tienes que entender lo raro que es lo que has logrado. La mayoría de las personas, una vez que están en una posición de poder, harán cualquier cosa para permanecer allí. Racionalizarán, comprometerán sus principios, traicionarán sus ideales, todo para mantener ese escaño. Pero tú, estabas dispuesto a dejarlo todo por un futuro incierto. Elegiste el camino difícil en lugar del fácil. Eso requiere más coraje del que la mayoría de la gente posee en toda su vida. Has superado el 99% de la humanidad solo por estar dispuesto a cuestionar si vale la pena preservar el sistema que heredaste. Al escuchar las palabras de Marcus, Vivi exhaló lentamente. El peso que había estado cargando parecía más ligero ahora. Mientras supiera que se estaba moviendo en la dirección correcta, podría manejar la incertidumbre. Aunque mucha gente había reconocido sus esfuerzos, en el fondo se había estado ahogando en dudas sobre sí misma. Dalton podía predicar con el ejemplo porque provenía de la gente. Pero Vivi representaba la vieja nobleza, quisiera o no. Si ella hubiera continuado gobernando como una monarca tradicional, el resultado habría sido simplemente otro ciclo de los mismos problemas que se repiten. Pero salir de ese ciclo significaba caminar hacia lo desconocido. Detrás de ella había un camino que ella entendía completamente. Por delante de ella se extendía un futuro que no podía predecir. Marcus no entendía completamente la presión a la que había estado sometida. Nunca había probado el poder, ni había sentido la intoxicación de que la gente siguiera todas tus órdenes. Todo lo que podía ofrecer era apoyo verbal. Por cierto, dijo Vivi, cambiando de tema, ¿sabes sobre la D? Marcus levantó una ceja. ¿Por qué mencionar D de repente? Porque siempre estás hablando del destino y de que las cosas están conectadas, y ayer, mi padre me dijo algo. Mi nombre completo no es solo Nefertari Vivi. Es Nefertari de Vivi. Marcus sintió que su cerebro se detenía. No esperaba que Cobra compartiera ese secreto con ella. Aunque solo había visto el anime hasta el arco de Dressrosa, ocasionalmente había prestado atención a spoilers y teorías en línea sobre Nika y el significado de los murales antiguos. Sabía que los poneglyphs se habían esparcido por todo el mundo porque alguien de la familia Nefertari de Lily, había usado la fruta Pau Pau para enviarlos volando a diferentes lugares. Entonces, ¿qué significa realmente la D? Padre dijo que representa una especie de voluntad, una especie de creencia. Pero él no quiso dar más explicaciones. Marcus sonrió y asintió. Tu padre tiene razón. Eso es exactamente lo que es. ¿Pero qué tipo de testamento? ¿Qué tipo de creencia? Vivi hinchó las mejillas. ¿Por qué a ti y a tu padre les encanta hablar en acertijos? Marcus extendió las manos disculpándose. No es que no quiera decírtelo. La voluntad de D tiene muchas interpretaciones. Puede representar resistencia contra la opresión, o liberación de la tiranía, o incluso simplemente un espíritu aventurero que se niega a aceptar el mundo tal como es. Eso es tan vago. ¿Cómo es útil eso? Vivi se quejó. Piénselo de esta manera, dijo Marcus. El nombre de Luffy tiene una D en él. También lo hace el tuyo. ¿Están relacionados? Definitivamente no. Exactamente. Entonces, la voluntad de D, tal como se transmite de generación en generación, es interpretada de manera diferente por diferentes personas. Eso es lo que lo hace tan poderoso, no es un dogma rígido. Es una mentalidad, una forma de acercarse al mundo. Vivi se quedó en silencio. Diferentes personas, diferentes interpretaciones, pero ¿por qué la letra D específicamente? ¿Qué significaba originalmente la primera D? Su familia había sido una vez dragones celestiales. Entonces, ¿por qué se negaron a mudarse a Merigeo y Sei, en cambio, regresaron a Arabasta? Era la voluntad de D opuesta a los dragones celestiales y todo lo que representaban. Miró a Marcus seriamente. ¿Por qué alguien con pensamiento revolucionario elegiría a Luffy como? ¿Qué? ¿Un aliado? ¿Un amigo? ¿Algo más? Las piezas empezaban a encajar en su cabeza. La voluntad de D. Creo que estoy empezando a entender.
Marcus se sorprendió. Su explicación de D no había estado equivocada, pero estaba lejos de ser completa. ¿Cómo podría saber el significado completo cuando ni siquiera Oda había terminado de revelarlo todo? Algunos teorizaron que la sonrisa de Nika tenía forma de D, de ahí la conexión. Otros afirmaron que la D significaba amanecer, representando la esperanza y la liberación como el sol naciente que atraviesa la oscuridad. Pero al ver que Vivi había llegado a una conclusión que la satisfacía, asintió alentadoramente. Bien. La comprensión viene en etapas. Entonces, tu nombre no tiene una D, ¿verdad? No. Eso es un poco extraño, considerando todo. Pero Vivi no se detuvo más en eso y miró hacia adelante en el trineo de arena. Habían llegado a otra zona desolada. Ya no había gente aquí, aunque esparcidas por la arena había estructuras que parecían agujas de torres. Este lugar es realmente deprimente, murmuró Vivi. ¿Era esto también un oasis? Sí, pero uno más pequeño. Los viajeros solían detenerse aquí para descansar y reabastecerse. Cuando Yuba era el principal centro comercial, las rutas se extendían en todas las direcciones, por lo que se necesitaban múltiples estaciones de suministro en el camino. Ahora todo se ha ido. Marcus no se sorprendió por la decadencia. La sequía artificial de Crocodile había matado a múltiples oasis, destruyendo comunidades que habían existido durante generaciones. Se puso a trabajar de inmediato, sacó sus herramientas y comenzó el proceso de restauración. En menos de 30 minutos, los edificios volvieron a estar altos y los árboles que había plantado ya estaban exuberantes con hojas verdes. Tus habilidades nunca dejan de ser asombrosas, dijo Vivi en voz baja. Mientras tanto, en Merigeoise, la Tierra Santa donde habitaban los dragones celestiales, se desarrollaba una escena muy diferente. Un agente de CP estaba entregando su informe. Ni siquiera puedes desplegar un mero señor de la guerra para esto. Un hombre de nariz mocosa miró fijamente al oficial del CP. Presente una queja oficial. Quiero que Cocodrilo sea despojado de su título de inmediato. Y envíe órdenes a los otros departamentos de CP. Quiero a ese constructor. Lo quiero como mi esclavo personal. Él construirá un edificio diferente para mí todos los días. Tales maravillas no están destinadas a que las disfrute la inmundicia de baja cuna. Sí, San Carlos. El oficial de CP se inclinó profundamente y se alejó corriendo, agradecido de escapar con vida. Ya era el cuarto agente de CP en entregar informes sobre la situación en Arabasta hoy. ¿Por qué la cuarta? Porque los 3 agentes anteriores, al informar a diferentes dragones celestiales, habían sido ejecutados en el acto por traer noticias aburridas o perder el tiempo. La organización CP técnicamente servía a todos los dragones celestiales, pero en realidad, su estatus era solo marginalmente mejor que el de los esclavos. Cuando un dragón celestial estaba disgustado o quería castigar a alguien por entretenimiento, los agentes de CP no tenían ningún recurso. ¿Derechos? Ninguna. ¿Protección? La misma respuesta. Este trabajo es imposible, murmuró el agente una vez que estuvo a salvo fuera del alcance del oído. Pertenecía al CP-1, la división específicamente encargada de servir directamente a los dragones celestiales. No estaban entrenados para el combate como CP-9, su especialidad era sobrevivir a los caprichos de aristócratas malcriados y asesinos. La inteligencia sobre el constructor de milagros en Arabasta había llegado a través de su red, transmitida por un asociado en CP-8 que trabajaba en la recopilación de información. Él era solo el mensajero, pero de alguna manera se había ofrecido voluntario para ser el que entregara informes a los dragones celestiales más volátiles. Por supuesto, su supuesto socio había pintado esto como una oportunidad. Si manejas esto bien, había dicho el agente del CP-8, podrías ascender de rango. Tal vez incluso te reasignen a un puesto más seguro. ¡Qué carga de mierda! Lo único que esta asignación le daría era una tumba temprana si no era extremadamente cuidadoso. A la mierda ese tipo. Capítulo 115. Manejar con cuidado. A pesar de lo que la numeración sugerido, CP-1 no estaba en la parte superior de la Cyberpol jerarquía. De hecho, era todo lo contrario, cuanto mayor era el número, más autoridad tenías.
CP-1 fue básicamente carne de cañón vestidos con uniformes oficiales, glorificados siervos quien pasó sus días de catering a los caprichos de los dragones celestes. El agente que había informado de la Arabasta era la situación de aprendizaje de esta lección de la manera difícil. Había pensado que pasar información sobre el constructor de milagros a los dragones celestiales sería su boleto a la promoción. Después de todo, la inteligencia que provenía directamente de los propios dragones tenía peso, básicamente era una oportunidad de oro que se le daba en bandeja de plata. En cambio, había pintado un objetivo en su propia espalda. Ahora tenía que volcar esta maldita misión en otra persona antes de que lo mataran, y no era optimista sobre sus posibilidades de sobrevivir a la conversación con su jefe. Supongo que no tengo más remedio que informar de la cadena, murmuró, caminando penosamente hacia la oficina de la organización con todo el entusiasmo de un hombre que camina hacia su propia ejecución. Solo espero que no me mate por perder su tiempo. Cuando llegó a la puerta de la oficina, escuchó sonidos. El tipo de sonidos que dejaron muy claro que su superior estaba ocupado actualmente con actividades que no tenían nada que ver con asuntos oficiales. El agente no llamó. Simplemente se quedó afuera de la puerta, envidioso e incómodo al mismo tiempo, esperando a que cesara el ruido. Después de lo que pareció una eternidad, un hombre salió de la oficina, ajustándose la ropa. Al ver a alguien esperando afuera, pareció momentáneamente sorprendido, pero no dijo nada, simplemente pasó corriendo sin hacer contacto visual. El agente lo miró sorprendido. Ese tipo trabajaba para CP-5. ¿Qué demonios estaba haciendo alguien de una división de mayor rango aquí? Llamó 2 veces a la puerta. Una voz ronca y vieja respondió desde adentro. Entra. El agente mantuvo los ojos bajos mientras entraba y entregaba su informe, sin mirar directamente a su superior. Mejor ir a lo seguro. El anciano escuchó. Cuando el agente terminó, se rió entre dientes. No sé si llamarte estúpido o simplemente ingenuo. ¿Realmente creíste esa mierda sobre cómo funcionan las cosas por aquí? Déjame darte un consejo, chico. Mantén la cabeza gacha, haz tu trabajo y, cuando suceda una mierda, no trates de tomar decisiones por encima de tu nivel salarial. Eres un escenario de fondo en esta organización. Nada más. El agente asintió frenéticamente. Está bien, sal de ahí. Ya no necesitas preocuparte por esta situación. Yo me encargaré. Aliviado, el agente prácticamente huyó de la oficina. Una vez a solas, el anciano sonrió para sí mismo. Chico estúpido. Una oportunidad tan perfecta, y él simplemente me la da. Esta era la inteligencia en la que los propios dragones celestiales habían mostrado interés, ese tipo de atención podría lanzar carreras. El idiota debería haber ido directamente al CP-0, o al menos haberse reportado al CP-5 o superior. Eso habría sido un logro enorme, probablemente suficiente para sacarlo de la división de sirvientes del CP-1. Pero en cambio, se lo había llevado a su superior directo, quien ahora tenía la oportunidad de reclamar todo el crédito. El anciano recogió su Dendenmusi e hizo una llamada al CP-0. Después de todo, CP-0 era el pináculo de todas las organizaciones Hyperpol, la élite de la élite. Una sola palabra de ellos podría promover a cualquier persona del CP-7 o inferior a una posición subordinada directa del CP-0, con la posibilidad de unirse eventualmente al propio CP-0. La arrogancia confiada que había mostrado a su subordinado desapareció instantáneamente, reemplazada por una obsequiosa humillación. Tengo algo de inteligencia que vino directamente de los propios dragones celestiales, dijo, brotando mientras contaba todo lo que sabía, embelleciéndolo siempre que era posible para que pareciera más impresionante. No le importaba si la persona del otro lado estaba prestando atención, simplemente seguía hablando, incluso haciendo y respondiendo sus propias preguntas, pintando la situación en detalle. Justo cuando su boca comenzaba a secarse por todo lo que hablaba, la voz del otro lado finalmente pronunció 2 palabras. No está mal. Entonces, ¿qué crees que deberíamos? Notificaré al CP-7 para que se encargue. Entendido. La llamada terminó abruptamente, dejando al anciano mirando frustrado a su Dendenmusi. No se lo tomaron en serio en absoluto. Mierda. Si esto continúa, toda la operación podría fallar.
Sabía que la fuente de esta inteligencia era CP8, lo que significaba que las personas que operaban actualmente en Arabasta eran especialistas en combate con experiencia en el campo. Si CP0 no se tomara esto en serio y simplemente lo empeñara en CP7, podría haber complicaciones. Después de algunas deliberaciones, decidió cubrir sus apuestas. Sacó su Dendenmusi personal y comenzó a hacer llamadas. Se puso en contacto con los jefes de división de CP2, CP3, CP4, CP5 y CP6, dándoles a cada uno de ellos la misma inteligencia por separado. ¿Cabrearía esto CP0? Probablemente. Pero es mejor cabrearlos que la misión fracase espectacularmente. De esta manera, si las cosas salían mal, honestamente podría decir que había hecho todo lo que estaba en su poder. No estaba actuando por interés propio o tratando de robar crédito, en todo caso, podría estar haciendo enemigos al difundir la información. Pero al enviar la información a todos individualmente, uno a uno, se había cubierto el culo. Si solo le hubiera dicho a 2 personas, eso sería jugar favoritos. Contárselo a todos significaba que estaba siendo minucioso y profesional. Habiendo completado esta póliza de seguro, asintió satisfecho. Eso debería cubrir todas mis bases. Pero entonces se le ocurrió un pensamiento molesto. La persona que había respondido a su llamada CP0 estaba claramente distraída, probablemente todavía pensando en la mujer con la que había estado entreteniendo en su oficina. Quizás por eso lo habían ignorado tan casualmente. Necesitaba esforzarse más y asegurarse de que esto recibiera la atención adecuada. Salió de su oficina y comenzó a caminar por los pasillos del distrito gubernamental de Mary Geoise. Después de dar algunas vueltas, vio a alguien que reconoció, una mujer que llevaba un pequeño bolso de diseñador. Era uno de los agentes veteranos del CP0 que regresaba de una misión, alguien que era una celebridad dentro de todas las divisiones de Cyberpol. El modelo a seguir femenino del que todos hablaban, pero pocos realmente conocieron. Stussy. Por favor, espere un momento. Stussy se detuvo y se dio la vuelta, luciendo levemente curioso. Ella no reconoció al hombre, pero tuvo la paciencia suficiente para escucharlo. Es así. El jefe de CP1 derramó apresuradamente todo lo que sabía, incluso agregando su propio viaje emocional para lograr un efecto dramático, aunque muy adornado para verse bien. En su versión, era un superior cariñoso que cuidaba a sus subordinados y estaba dispuesto a limpiar sus líos, haciendo todo lo posible para garantizar el éxito de la misión a pesar del riesgo personal. Después de escuchar toda su perorata, Stussy asintió pensativamente. ¿Qué tan creíble es la inteligencia sobre la participación de Nico Robin? No puedo garantizarlo con absoluta certeza, admitió el hombre. Pero según cómo se entregó el mensaje y los detalles descritos, hay fuertes razones para sospechar de su presencia. Stussy asintió de nuevo. Entendido. Lo investigaré. Muchas gracias. No te retendré más. El agente se inclinó y se alejó corriendo, sintiendo que finalmente había hecho algo bien. Stussy lo vio irse. Luego continuó a su oficina. CP0 sirvió como el escudo más fuerte de los dragones celestiales. Lo correcto o incorrecto no importaba, su deber era apoyar a los dragones incondicionalmente. Incluso si se les ordenaba morir, no podían negarse. Sonaba duro, pero en la práctica, ningún dragón celestial daría tal orden directamente. Su verdadera cadena de mando pasaba por los 5 ancianos. Después de organizar sus pensamientos y hacer referencias cruzadas de la información con otros informes de inteligencia, se dirigió a la cámara donde los 5 ancianos dirigían sus asuntos. ¿Misión completada?, preguntó Sanetan Baron Venas Juro sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. La inteligencia ha sido verificada, respondió Stussy, sacando varias carpetas de informes de su bolso y distribuyéndolas a cada uno de los 5 ancianos. Luego continuó con su sesión informativa. La desaparecida Nico Robin ha aparecido en Arabasta. Según informes confirmados, ya se ha puesto en contacto con miembros del ejército revolucionario. Además, hizo una pausa, asegurándose de tener toda su atención antes de soltar la siguiente bomba. El reino de Arabasta ha caído y ha sido reestructurado como república.
Sin embargo, King Cobra y su hija, la princesa Vivi, siguen vivos y aparentemente involucrados en la transición. Esta agitación fue provocada por el regreso de la princesa Vivi, que había estado ausente durante 3 años. A su regreso, comenzó a abogar por los ideales revolucionarios y a reunir apoyo entre la población. Ella entregó su informe, exponiendo los hechos. Los rostros de los 5 ancianos se oscurecieron progresivamente a medida que hablaba. Al ponerse Robin en contacto con el ejército revolucionario, este era exactamente el escenario que habían pasado años tratando de evitar. Habían estado manipulando sutilmente sus movimientos durante más de una década, moviendo los hilos para mantenerla aislada y vulnerable. Pero hace unos años, ella había desaparecido por completo de su red de vigilancia. Sospechaban dónde podría estar escondida. Probablemente había encontrado refugio bajo uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, los únicos lugares donde las organizaciones del PCE e incluso los marines no podían alcanzarla fácilmente. Según las reglas del sistema de señores de la guerra, no se habían movido en su contra. Y con Robin puesta bajo el control de Crocodile en Arabasta, no había miedo de que ella entrara en contacto con los revolucionarios. Los 5 ancianos sabían desde hacía años que Cocodrilo establecía obras barrocas y su llamado Plan Utopía. A través de innumerables informes de inteligencia y análisis de comportamiento, concluyeron que lo que realmente quería era simple: dinero. Toda la retórica de la nación ideal era solo una mierda de relaciones públicas para reunir a las tropas. Además, como señor de la Guerra del Mar, no había forma de que realmente pudiera lograr ningún tipo de utopía revolucionaria, incluso si quisiera. Todo el sistema de caudillos fue diseñado específicamente para evitar ese tipo de cosas. Así que simplemente dejaron que la situación se desarrollara, contentos de ver desde el banquillo cómo Crocodile profundizaba en sus propios planes. Pero ahora, mirando los informes que Stussy acababa de entregar, sus cómodas suposiciones se estaban disolviendo rápidamente. Saint Manuarcuri frunció el ceño mientras estudiaba un nombre en particular en la sesión informativa de inteligencia. De acuerdo con su análisis, la persona que originalmente desarrollado esta ideología fue Dalton. ¿Que los guardaespaldas del reino de Drun? Su tono era escéptico. Él no cree que algún azar de la Guardia Real podría pensar en un nivel sofisticado. Todo el concepto de la revolución de la gobernanza que se estaba difundiendo a través de Arabasta mostró un nivel de pensamiento sistemático que no coincide con el perfil de un simple soldado. Stussy asintió seriamente, habiendo anticipado esta pregunta. Según nuestra investigación, la princesa Vivi se había estado escondiendo dentro de las obras barrocas durante todos esos años después de que desapareció de la vista del público. Crocodile finalmente descubrió su verdadera identidad. Durante su fuga, logró abordar una tripulación pirata que no tenía recompensas en ese momento, los piratas del sombrero de paja. Sacó una carta de navegación marcada con su ruta estimada. Siguiendo la postura del tronco, llegaron a Little Garden. Pero por alguna razón, uno de los miembros de su tripulación enfermó gravemente, por lo que se desviaron al reino del tambor, que solía ser una potencia médica antes de su declive. Esta fue probablemente información que proporcionó Vivi, dada su educación real sobre geografía y especialidades regionales. Durante su tiempo en Rune Island, la tripulación pirata de Marshall DTH invadió. El rey, Wapol, huyó con la mayor parte de la Guardia Real. Pero Dalton eligió quedarse atrás y proteger a la gente común en lugar de seguir a su rey a salvo. Más tarde, el rey Wapol regresó, trayendo a su hermano, Musuru, un consumidor de frutas del diablo, que había comido la fruta Shrom. Durante ese periodo, Dalton lideró un levantamiento popular, mató tanto al rey como a su hermano y estableció una nueva nación a la que llamó Neverwinter. Considerando todas estas circunstancias, lo más probable es que él sea la fuente original de esta ideología. La princesa Vivi presenció estos eventos de primera mano y eligió adoptar las ideas de Dalton, luego las modificó para adaptarlas a la situación específica de Arabasta. Los otros 5 ancianos asintieron uno tras otro, encontrando su sonido lógico. Tenía sentido cuando lo pensabas. Dalton podría haber seguido fácilmente a Wapol al exilio. Eso habría garantizado su seguridad personal y probablemente fortalecido su posición dentro del círculo íntimo real.
Podría haber continuado como capitán de la guardia, viviendo cómodamente de la riqueza del rey donde quiera que terminaran. Pero en cambio, se había quedado para proteger a las personas que no tenían poder ni riqueza, nada que ofrecerle a cambio. Un hombre con ese tipo de convicción, que realmente entendiera la realidad de The Rune Kingdom y el sufrimiento de su gente, bien podría haber desarrollado nuevas ideas radicales sobre la gobernanza. No está mal. Ese es un análisis razonable, admitió Arcuri. Entonces sus ojos captaron algo más en el informe. Veo que has mencionado que el país de Dalton ahora tiene algunos, arquitectura inusual. No solo el reino del tambor, aclaró Stussy. Estructuras similares también han aparecido en Arabasta. Sacó una gruesa pila de fotografías del reverso de su carpeta de informes y las distribuyó entre los 5 ancianos. Cada uno examinó las imágenes, que mostraban extraños edificios en forma de cubo flotando en el cielo. Esto parece el trabajo de la fruta cubo, observó Saint Marcus Mars con perplejidad. Pero no estaba esa fruta en posesión de un carpintero de barcos de los piratas mundiales. La tripulación que sirvió bajo Birdy World antes de su captura. Ojeó varias fotos más, comparando el estilo arquitectónico. ¿Ha muerto el usuario? Stussy suspiró, habiendo anticipado esta pregunta también. No estamos seguros. Después de que World fuera capturado por los marines hace muchos años, su tripulación restante dejó de reclutar nuevos miembros y apareció con menos frecuencia en nuestros informes de vigilancia. Les perdimos la pista hace unos 5 años. Sacó otro archivo que contenía viejos carteles de se busca e informes de incidentes. Según las estimaciones de víctimas y las rutas peligrosas que se sabía que frecuentaban, la probabilidad de su muerte supera el 95%. Los otros ancianos parecían algo insatisfechos con la vaga especulación. Después de todo, el 95% no era el 100%, y en su línea de trabajo, esa brecha importaba. Pero rápidamente perdieron interés en seguir ese hilo en particular. Después de todo, la fruta cubo había reaparecido claramente, lo que significaba por definición que su usuario anterior había muerto. No fue sorprendente. El mar era cruel, y la mayoría de los que navegaban bajo bandera negra morían muertes violentas. El usuario actual de Cube Fruit ya puede hacer tanto. Santa Jai García Saturno fue la primera en notar algo extraño en las fotografías. Las estructuras en las imágenes no se caían ni eran inestables, claramente estaban destinadas a flotar permanentemente. Los demás también sintieron que algo andaba mal. Si se tratara de imágenes de estructuras a mitad del colapso, las fotos estarían borrosas, capturando movimiento. Pero estos edificios eran cristalinos, lo que sugiere que habían estado estacionarios cuando fueron fotografiados. ¿Qué está pasando exactamente aquí?, preguntó Saturno. Stussy comenzó a explicar la situación en Katoria. Ya veo, pensar que la habilidad podría desarrollarse hasta tal punto. Esto debe ser un despertar de la fruta del diablo, ¿correcto?, especuló, acariciándose la barba pensativamente. Cualquier fruta del diablo, una vez despertada, experimentó una evolución de sus poderes, permitiendo al usuario trascender las limitaciones originales de su habilidad y afectar su entorno de maneras que iban más allá de la simple transformación personal. Hacer que los cubos flotaran permanentemente de esta manera no era incomprensible si lo veías a través del lente del despertar. Sigue siendo impresionante, pero dentro de los límites teóricos de lo que las habilidades despiertas podrían lograr. Sin embargo, tampoco era necesariamente algo a lo que temer. Los usuarios despiertos eran peligrosos, sin duda, pero el gobierno mundial había tratado con muchos de ellos a lo largo de los siglos. Espera, ¿por qué le diste a este hombre una calificación de amenaza tan alta? Nusjuro parecía confundido mientras volvía a la sección de evaluación de personal. El informe mostró: evaluación de la personalidad. Lujuriosa, frecuentemente acompañada por mujeres. Evaluación de habilidades. Peligroso. Evaluación aquí. Extremadamente peligrosa. Si Marcus viera la evaluación de personalidad, se quejaría: ¿cómo podrían etiquetarlo como lujurioso? Esa evaluación aquí extremadamente peligrosa generalmente estaba reservada para individuos dentro de las tripulaciones de los 4 emperadores, monstruos como los comandantes bajo Barba Blanca o los principales oficiales que servían bajo Big Mom.
Para un novato que acababa de ingresar al Grand Line, incluso con un impresionante desarrollo de la fruta del diablo, tal calificación parecía excesiva hasta el punto de ser alarmista. Saturno también sintió curiosidad por esto. Stussy comenzó a explicar con más cuidado, sabiendo que esta parte sería más difícil de transmitir. Mi habilidad proviene de la fruta Bad-Bat. Me permite expandir mi observación aquí a través de la ecolocalización y la manipulación de ondas sonoras. Así es como puedo escuchar conversaciones a escondidas y recopilar inteligencia desde distancias imposibles. Los 5 ancianos estaban al tanto de sus poderes de fruta del diablo, por supuesto, pero asintieron para que continuara. Sin embargo, cuando intenté acercarme a un cierto rango de este hombre, Miyaki activó una advertencia de peligro. ¿Peligro? Nazjuro levantó una ceja. ¿Qué tan específica fue esta advertencia? ¿Qué tan cerca te acercaste? Marte agregó. Con él en el centro, aproximadamente 10 kilómetros. Ese es mi rango estimado para cuando comiencen las advertencias. 10 kilómetros era un radio de detección masivo. La mayoría de los usuarios de Aki de observación apenas podían sentir el peligro a unas pocas docenas de metros de distancia, tal vez a 100 si eran particularmente hábiles. Un usuario de Aki de observación nato, HMM. La expresión de Saturno se volvió pensativa. A lo largo de los mares, siempre hubo algunos individuos nacidos con observación innata Aki ya despertados. Dependiendo de su personalidad, entrenamiento e inclinaciones naturales, estas habilidades se desarrollaron en diferentes direcciones. Algunos podían leer mentes y emociones con una precisión aterradora, quitando cada capa de la psique de una persona. Otros podrían expandir su rango sensorial para cubrir distancias ridículas, monitoreando islas enteras. Algunos desarrollaron la matanza por observación, la capacidad de ocultar su presencia tan completamente que incluso otros usuarios de Aki no podían predecir sus movimientos. Y luego hubo otro tipo, más raro que el resto, Aki de observación de tipo advertencia. Esta variante podría confundir los intentos de vigilancia de otros usuarios de Observation Aki, creando puntos ciegos y activando alertas de peligro. Era exactamente lo que Stussy había descrito. Esa premonición de peligro, esa sensación de ser observado a cambio. Solo aquellos que habían vivido lo suficiente sabían sobre esta variante en particular. Era extremadamente raro, y los usuarios que lo poseían eran invariablemente oponentes peligrosos. Cualquiera capaz de atacar a 10 kilómetros de distancia no sería un don nadie, observó Arcuri. Habríamos oído hablar de ellos antes de ahora. Pero al ver a los 5 ancianos descartar sus preocupaciones de manera tan casual, solo pudo suspirar internamente. Ella ya les había dado la advertencia. La verdad era más complicada de lo que había escrito en el informe. Su habilidad con la fruta del diablo no solo amplió su Aki de observación, sino que también le permitió percibir cosas casi como un sistema de radar, detectando formas y movimientos a través de ondas de sonido reflejadas. Sin embargo, cada vez que se había acercado, su Aki le había mostrado la misma visión aterradora. El hombre mirándola directamente. Mirando hacia atrás a través de las distancias y obstáculos que deberían haberla hecho invisible. Esa mirada la había asustado absolutamente. Algo profundo en sus instintos gritaba que la estaban observando, que él sabía que estaba allí, que había sido marcada. Una vez podría ser coincidencia. 2 veces podría ser suerte. Pero había intentado vigilarla más de una docena de veces desde diferentes ángulos y distancias, y cada vez, sin falta, su Aki le mostraba lo mismo. Esa creciente sensación de pavor era algo que pocas personas podían soportar por mucho tiempo. Se sentía como si en el momento en que se acercara lo suficiente, un depredador peligroso se fijara en su posición y viniera a cazar. Había intentado enfatizar el nivel de amenaza de este Marcus de todas las formas posibles sin sonar paranoica. Ella había escrito extremadamente peligroso en negrita, pero a los 5 ancianos claramente no les importaban sus preocupaciones. Para ellos, él era solo otro novato talentoso que había tenido suerte con el desarrollo de su fruta del diablo. Este hombre no es importante en este momento, declaró Arcuri, dejando de lado esa sección del informe. Su inteligencia sobre el contacto de Nico Robin con el ejército revolucionario es bastante escasa.
Según esto, después de que el segundo al mando del ejército revolucionario abandonara Arabasta, ella no se fue con ellos. ¿Qué pasó durante esa reunión? Stussy negó con la cabeza. Debido a la interferencia de ese hombre, no pude acercarme lo suficiente como para escuchar a escondidas correctamente. Pero por lo que pude deducir, no lograron llegar a un acuerdo porque no se cumplió alguna condición. Esas son realmente buenas noticias para nosotros, asintió pensativamente el santo pastor Júpiter. Si no llegaron a un acuerdo, eso significa que ella sigue siendo vulnerable. Aún podemos controlar la situación. Entonces, ¿cuál era su condición? Peter continuó. ¿Qué quería de ella el ejército revolucionario? Stussy dudó, sabiendo lo absurdo que iba a sonar esto. Parecía serlo, algún tipo de frase en clave. No pude descifrar completamente su significado a partir del contexto. Pero a grandes rasgos, dijeron algo como, ¿por qué no conoces a mi capitán? Los 5 ancianos parecían completamente confundidos, intercambiando miradas entre ellos.